Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EQ a través de los canales de Boreal Televisión. Un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora y compartir como siempre este ratito de la noche a través de los canales de Boreal Televisión, cubriendo todo el territorio de nuestra hermosa y heroica República Dominicana, así como también a los amigos que nos sintonizan en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Sudamérica y Europa, a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, muy buenas noches. Buenas noches, Atahualpa Ramírez. Gracias, amigos, porque están con nosotros. Bienvenidos. Por supuesto, hablarles de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Y ahora la queja es, amigo Juan, de que los nuevos funcionarios no cogen el teléfono, que no les reciben llamada a nadie, que esto es, si esto es el comienzo, ¿cómo será el final? Y que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Yo me río. Eso no No hay nada más que hacer. Esa actuación es propia del ejercicio del poder. Ajá. Sí. El ejercicio del poder. En eso no hay diferencias. O sea, usted podrá elaborar todos los discursos que usted quiera, pero en hecho, esas son las consecuencias. Esa es la práctica. Eso es lo que uno ve cada vez que va y viene un gobierno. Repito, no importa el criterio de discurso que utilice para diferenciarse de otro. Eso está ahí. Tú verás en poco tiempo guerra política en el partido oficial. Habrá quienes respeten la decisión del presidente Abinader de aspirar para un segundo periodo, como se lo permite la Constitución. Pero tú puedes estar seguro que ya hay gente que está pensando en el 28. Que se creen que son presidenciales. Y tú puedes estar seguro que ahí debe... Y no se aplicará la máxima ahí de que la antorcha no se arrebata, sino que se traspasa. No, porque he hablado del 2028, no del 24. El 24 del 28. Hay que decir del 2028, hay quienes apuestan a eso. Pero de todas maneras, una cosa es el dirigente político, que es asequible a todo el mundo, y otra cosa es el funcionario público, que ya tiene otro nivel. Y que, bueno, a veces uno entiende eso. Atahualpa, deben recibir miles y miles de llamadas de compañeros que están aspirando a una posición oficial y no a todos se pueden complacer. Quizás eso obedezca al silencio telefónico de la mayoría de esos funcionarios, porque hay cosas que hay que entender. No, y que si se ponen a atender todas las llamadas, solicitudes y a recibir gente, no van a trabajar un minuto. No, o sea, imposible. Pero ellos pueden canalizar a través de las direcciones de los partidos un día, 3 horas o 2 horas para recibir y hablar con los compañeros, los compañeritos que te llevaron ahí también, ¿verdad? Para no distanciarte, porque eso fue parte de lo que le pasó al PLD, que los de arriba se olvidaron de los de abajo. Pero tú sabes que hay algo interesante que se da con los cambios de partidos en el gobierno. Y es que cambian hasta los comensales en los restaurantes. Porque gente que tenía, por ejemplo, 16 años fuera de el roster, pues ahora está en el roster, ahora sale, ya no va a la esquina, sino que va a un restaurante.
los otros que iban pues se retiraron o subieron de categoría y van a otros. Se mueve hasta los comensales, la gente que va a los diferentes lugares, se mueve la economía. Yo creo que sí. Yo no sé a dónde. Bueno. Tú no sabes dónde yo quiero ir tú no sabes dónde yo quiero ir a parar. No, en realidad no, pero eso sucede siempre. O sea, hay gente que llega, viene a puestos donde ganan más dinero que lo que recibían antes y que también tienen ingresos colaterales de gastos de representación y los aprovechan. Eso es normal. El que esté esperando aquí una administración austera está totalmente equivocado. Una cosa es la supresión de puestos supernumerarios y que son cargos muy onerosos por aquellos que trabajan aquellos que cobran, sin trabajar. Y otra cosa es la austeridad. Y la palabra austeridad siempre se enarbola en campaña y desaparece automáticamente. Llega el partido que ganó al poder. Y a propósito de eso, no sé si tuviste la oportunidad de echarle una ojeada o echarle un ojo, como dice la gente, a la reseña que se hace en el día de hoy en el periódico Diario Libre de un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo sobre los trabajadores en el Estado Dominicano, que contra toda percepción, el resultado de este estudio dice que el BID no considera que existan excedentes o déficits de personal significativos en el Estado Dominicano, y así también señala que el coste global de las plantillas públicas se sitúa dentro de parámetros razonables y compatibles con la economía dominicana. En otra parte, ese estudio señala que la estructura de remuneraciones que es adecuada en la República Dominicana para atraer, motivar y retener a los empleados del sector público, y que los costes salariales no son excesivos en relación con los de mercado en ningún sector o en nivel de puestos. Lo que sí ocurre es que persisten ciertos problemas de competitividad externa, especialmente en los niveles más altos de la administración pública, en los altos rangos, y registran niveles de sueldos muy por debajo de su equivalente en el sector privado. Esto a mí me sorprendió cuando lo leí porque, caramba, aquí uno vive hablando de los salarios que uno siente que son altos, muy bien remuneradas esas posiciones en el Estado Dominicano, y sin embargo el BID dice que no, que son salarios normales, que están dentro de los parámetros, y que si tú los comparas con el sector privado, pues en algunos puestos están hasta por debajo del sector privado, y que eso es parte de garantizar que la gente que va al Estado se quede, tenga estabilidad en el desempeño de esas funciones. Parece que nosotros estamos muy bien. Bueno, hay que entender. Y otro dato, escúchame, Juan. Otro dato es que no hay una super cantidad trabajando en el Estado Dominicano. O sea, ellos dicen que el nivel de empleados que alcanza más o menos el 4.7% de la población dominicana. El 4.7% de la población dominicana trabaja en el Estado, y esto se alcanzó en los últimos 4 años, a partir del otro estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando se encontró que el 3.8% era el que trabajaba en el Estado Dominicano. Y con todo eso ellos dicen que no es cierto que haya una sobrenómina, o sea, sobre cantidad, trabajando en el Estado Dominicano. Lo que yo me pregunté sobre ese particular es si en ese estudio estaba
la información de que todo el que cobra o cobraba en el Estado Dominicano le rendía una labor al Estado Dominicano, o si no, simple y llanamente eran las personas que cobraban del Estado Dominicano. Atahualpa, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene toda la razón. ¿Por qué la tiene? Porque las fuentes de las que provienen las informaciones con las que ellos concluyeron ese estudio son exclusivamente las oficiales. Pero aquí hay una contabilidad y una nómina paralela. Probablemente o probablemente no, el Banco Interamericano de Desarrollo abrevó en los datos oficiales. Tú puedes estar seguro que cuando él dice que no hay una nómina excesiva en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue porque simplemente le entregaron la nómina oficial, convencional la convencional del ministerio, pero no le facilitan la información de las 4, 5, 6 y 7 nóminas paralelas. De la misma manera en que, para ponerte el mismo ejemplo del servicio exterior, aquí hay embajadores que tienen un sueldo nominal de $1,750, pero los beneficios colaterales suben más de $30,000 o $35,000. Y estamos hablando de embajadores que no tienen consulados productivos como los de Haití, donde los consulados le dan una proporción al embajador de la venta de las visas que tienen asignada todos los meses. O sea, esos datos no lo maneja el Banco Interamericano de Desarrollo y por eso tiene razón, porque lo que tiene son las informaciones que suministra el Estado de aquellas que son nominalmente oficiosas, pero no las reales. No las reales. Bueno, yo me quedé boquiabierto con el informe. Digo, bueno, pero si así no estamos tan mal, ¿verdad? Estamos dentro de los parámetros, caramba. Y también el estudio señala que el empleo público creció casi un 31% en la República Dominicana en los últimos 5 años. Bueno, habría que ver de dónde parten ellos para llegar a la conclusión de esa estadística. Yo desconozco los parámetros, las premisas, las informaciones estadísticas de ese estudio. Te prometo que lo voy a auscultar, lo voy a estudiar. No sabemos hasta dónde, pero si ellos arribaron a esa conclusión, vamos a admitirla hasta que uno pueda entonces discutirla con elementos de prueba. Hablando de informes, Atahualpa, aquí tengo el informe de las últimas 24 horas del Ministerio de Salud Pública. 806 nuevos casos de coronavirus para un total de 100.937. Las muertes notificadas en las últimas 24 horas son 25 fallecimientos. Una tasa de letalidad de No, espérate, porque es que no quieren que se diga así, sino 25 muertes que se reportan desde el día de ayer, 2 reportadas en las últimas 24 horas y los otros 23 es del acumulado de las 4 semanas. Es que no hay acumulado de 4 semanas. Yo no sé qué genio fue el que diseñó eso. Ellos están buscando la manera de buscar que cese la presión pública sobre el manejo del COVID-19. Yo tengo todos los boletines aquí y esas 25 muertes fueron reportadas porque el muerto está. El muerto no es ni medio muerto ni muerto entero. El fallecido está. Y no me vengas tú a decir que alguien que falleció en enero lo estén reportando ahora. No. Porque aquí hay que entregar informes 2 veces al día. Son pena de sanción los centros médicos. Pero eso no es nada. 25 muertes en las últimas 24 horas y 806 nuevos casos. El ministro de Salud estuvo por los predios del Listín Diario. Y él, entre otras cosas, dijo que Salud Pública favorece y va a instruir a las entidades privadas a que no requieran pruebas adicionales a aquellas personas que
han estado recluidas 14 días después de haber dado la última prueba. O sea que ya no son transmisores del coronavirus y que no se requiere la exigencia de una prueba para retornar a su trabajo. Y que iban a dar instrucciones como ministerio al sector privado. Después de 14 días sin síntomas, los estudios indican que no hay razón para que una persona se mantenga aislada y fuera de su trabajo, tal como lo han certificado organismos internacionales. No conozco ninguna certificación porque todavía lo que se discute y nadie se ha puesto de acuerdo es que hay cientos de miles de casos de personas que manifestaron síntomas y 3 meses después las pruebas están dando positivas. Porque acuérdate que no hay enfermedades, hay enfermos. De todas maneras, lo que yo quiero que tú me expliques frente a la información que ellos suministraron con el informe del día de hoy, él dijo que la efectividad de las pruebas han disminuido, que ahora mismo hay una descensión tremenda en la positividad diaria. El 16 de agosto pasado estaba en 35 y según él la tasa de positividad está en 17. Ayer cerraron los parques en San Cristóbal, una decisión del municipio, porque de 80 empleados de la alcaldía, 30 resultaron con coronavirus. Pero al parecer esas estadísticas no la está manejando el ministro de Salud. También dijo que se ha reducido la mortalidad y que incluso las pruebas diagnósticas, porque no hay presión ciudadana, han disminuido en laboratorios privados de 8,000 pruebas diarias a unas 2,000. Oye, todo lo que él ha dicho, lo que dijo en el listín. Y que además aquí hay centros privados que están desmontando ya plataformas que tenían preparadas porque ya no hay esa cantidad de enfermos. Y tengo entendido que aquí en Santiago todavía los centros privados están a plena capacidad. Es lo que entiendo. Ahora, cuando se llega a un gobierno, se manejan los datos oficiales con relativa habilidad y no menos protervia. Ya se está hablando de que hay una ocupación de camas. Sí, esa ocupación está calculada en base a una información que dio el Ministerio de Salud, que entró ahora con este gobierno, de que anunció que en los próximos días, eso fue el 17 de agosto, que en los próximos días habrán disponibilidad de cientos y tantas camas, 2,000 camas, 3,000 camas, que se iban a instalar en laboratorios y en hospitales móviles. Probablemente, aunque eso todavía no se haya instalado, esa sea la cifra de la que el ministro está partiendo para decir que ya centros privados han desmontado a las enteras porque no hay COVID, que eso ha descendido, que no se están haciendo pruebas. Entonces, los 803 nuevos casos, ¿de qué son? De caries dentales. Mira, primero la positividad, es que hay una... Yo no sé por qué tienen que hacerlo, si no hay necesidad de eso. La positividad diaria la están situando en 22.28 y la positividad de las últimas 4 semanas en 27.47. Hermano, pero ¿por qué usted tiene que querer disfrazar eso? La positividad que tenemos es alrededor de 28. Entonces, ¿por qué insistir en la positividad diaria? Yo te digo que el boletín que se está dando es un boletín que tú tienes que estar calculando cuánto salió del día que quitaron de las 4 semanas, cuánto entraron. Tú no sabes cuáles son. Yo no sé por qué complicar eso. Yo recuerdo que aquí en el gobierno pasado, a raíz del aumento y la preocupación de la ciudadanía con los asaltos, las muertes, los intercambios de disparos, y sobre todo el aumento de la delincuencia, a alguien se le ocurrió consultar o contratar asesores colombianos. ¿Tú recuerdas eso? En la policía. Y le dijeron a la policía que dejara de dar esas informaciones porque eso era parte de lo que estaba
incidiendo en crear el ambiente de que la delincuencia estaba incontrolable. Y la policía dejó de dar la rueda de prensa y de dar las informaciones diarias que daba sobre los hechos violentos y las muertes de delincuentes y todo eso. Porque se piensa que ocultando la verdad se va a lograr que la población no se manifieste o los medios no digan lo que está sucediendo. Yo no veo por la razón de querer ocultar esto, o sea, disfrazarlo de que, bueno, que es la positividad diaria, la positividad de las últimas 4 semanas, los muertos diarios y los muertos de hace 4 acumulados en 4 semanas. ¿Por qué, hermano? Fallecidos reportados en las últimas 24 horas, 25. No hay por qué ocultarle eso a la población. Yo le voy a comprar el argumento al ministro y le voy a pedir como ciudadano. Y eso no viene del ministro, Juan Sebastián, eso es un manejo de comunicación, seguro. Porque hay una comisión de asesores. Pero el ministro es médico y el ministro no es un tonto. El ministro es neumólogo y debe tener ciertas condiciones de gerente para haber sido nombrado ahí. Juan Sebastián Ricardo no se va a disponer a dar una información pública, aún me la provean mis principales asesores, si no encuentro que esa información tiene un contenido de logicidad que convenza a la gente, porque yo lo que estoy es informando. Porque una cosa es transmitir una información y otra es intentar convencer, que son cosas diferentes. Lo que usted tiene que hacer es informar la realidad, cruda o no, a diferencia de intentarme convencer de que las cosas están diferentes. Pero le voy a comprar el argumento al ministro. Por favor, que nos diga cuáles establecimientos han desmontado plantas enteras que estaban destinadas al COVID porque ya no hay tanto requerimiento de camas. Que me diga para que la gente se oriente y sepa que si donde van y esté desbordado ese centro, puedan ir entonces a escoger esos centros privados o públicos que según el ministro han desmontado plantas enteras. Palabras textuales reproducidas en el encuentro que él sostuvo en el Listín Diario. Pero no lo hago por discutir con el ministro, sino como una información, ya que ellos están informando. Díganme cuáles son esos centros, repito, para uno saber, bueno, aquel centro ha desmontado plantas porque tiene una amplísima disponibilidad de camas. Y así puedo escoger, que me encontré dificultad. Porque aquí tú vas a Atahualpa a una unidad de emergencia y salvo que no sea un asunto extremadamente grave, no te dejan ni siquiera penetrar. Entonces, ¿cuál es el temor ante el desmonte que quiere anunciar el ministerio? Repito, una cosa es informar y otra cosa es querer convencer. Y esto último no es aceptable, por si están tendiendo a esa orientación. Porque pueden haber asesores que quieran hacer lucir al ministro, ¿tú entiendes? Pero el ministro es el primero que debe darse cuenta. Bueno, mira, antes de ir a publicidad, una información que a propósito de eso, a propósito de salud, parece que no le van a hacer caso al doctor Fulcar con el tema de las denuncias, porque el nuevo director del Hospital José María Cabral Ibáez, Bernardo Antonio Hilario Reyes, el doctor Bernardo Antonio Hilario Reyes, se ha sumado a las denuncias de otros funcionarios y ha señalado que encontró una serie de anomalías en la parte administrativa y en la reconstrucción de ese importante centro asistencial de la región del Cibao, que es el Hospital Cabral Ibáez, aquí de Santiago. Indicando que encontró múltiples filtraciones en el área de emergencia, también que la sala de cirugía cuenta con 12 máquinas de anestesia, de las cuales solo 4 están funcionando, que las restantes 8 máquinas se averiaron a pocos días de ser instaladas y la compañía suplidora de las mismas no se hizo responsable de ninguna garantía, que el área de quirófanos de cirugía tiene 12 quirófanos, pero no disponen de una sala de recuperación adecuada, que los endoscopios para los estudios de endoscopía del área de gastroenterología no disponen de tubos flexibles,
Bueno, cierren el hospital Cabral Ibáez. Eso es lo único. Ahora, él no anunció en ningún momento que va a iniciar acciones para corregir esa... Ya, señores, ¿cuándo es que se van a dar cuenta que ya que la campaña pasó, por Dios? Actúen y hasta que ustedes no vayan a actuar, no se pongan. Esto lo que da una sensación es de que usted está justificando que no va a hacer nada y que no va a poder hacer nada. Y como no va a hacer nada, usted se está poniendo adelante. Eso es lo que yo entiendo. Estoy de acuerdo contigo. Y déjame añadir otra cosa. Cuando la pandemia se inició en Wuhan, en China, yo dediqué mucho tiempo a estudiar las particularidades del método chino para enfrentar la pandemia y cómo ellos, las pocas estadísticas que reflejaban, cómo lo hacían. ¿Cuál era el primer nivel de preocupación de los chinos? La tasa de contagio. Porque en base a la tasa de contagio es donde se puede establecer una política de detención. Tú has visto desde que apareció la pandemia aquí, decirte en las condiciones de promiscuidad que tiene cada país, cuál es el promedio de tasa de contagio. Hay países más modernos que nosotros, donde la gente vive menos hacinada, ahí la tasa de contagios es menor. En países como el nuestro, con un alto nivel de hacinamiento, la tasa de contagio es mayor. La tasa de contagios en países como los nuestros, del tercer mundo de Latinoamérica, está entre 7 y 12 por cada contagiado. Entre 7 y 12 que pueden contagiarse por cada uno. Lo que quiere decir que el 10% de la población dominicana o ha tenido contacto o está en un riesgo inminente de contraer el coronavirus. Si tú multiplicas esa tasa de nivel de contagio, que aquí nunca se ha hablado de eso. Sin embargo, yo vi a los chinos, a los españoles después preocuparse. Espérate, no es que a quién tengo contagiado, ni quién se está muriendo, es este que tengo contagiado. En su entorno, ¿cuánto más me pueden contagiar para intentar detenerlo aquí? Que fue lo que hizo. Bueno. Aquí nunca han reflejado ese número. Y si aquí tenemos 101,000 contagiados, prácticamente 101,000 contagiados, eso es el 1% de la población dominicana. Multiplícalo por 10 el nivel de contagio. Estamos hablando de la 10ª parte de la población dominicana. Tenemos que ir a publicidad. Un momentito, por favor, quédese con nosotros que regresamos en breve.